Muy bien, hermanos, vamos a leer Ageo capítulo 1, del verso 1 al 8. Dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josedet, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de la casa de Jehová para edificarse. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: ¿Tenéis vosotros tiempo, vosotros, para morar en vuestras casas dobladas, y esta casa será desierta? Pues así dijo Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os embriagáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así dijo Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y honrarme he con ella, dijo Jehová. Amén. Quiero hablar, hermanos, del tema la voluntad de Dios sobre su casa, como está en el versículo 8. Subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y honrarme he con ella, dijo Jehová. Aquí en este pasaje, Dios le pide al pueblo que construya el nuevo templo, que vaya al monte, que busque madera y que construyan el templo. Y en esa casa, Él va a poner su voluntad. El pueblo parece poco interesado en hacerlo, pues dice, no es el tiempo todavía. Mira el verso 2. Jehová de los ejércitos habla así diciendo: Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de la casa de Jehová para edificarse. Así que Dios les dice, mediten muy bien sobre sus caminos. Por un lado les dice, mi casa está desierta y sus casas están adornadas. Versículo 4. ¿Tenéis vosotros tiempo, vosotros, para morar en vuestras casas dobladas, y esta casa será desierta? Estas casas dobladas quiere decir casas artesonadas o casas con muchos adornos. La Biblia Valera 1602 dice casas enmaderadas, tienen adornos de madera. Así que Dios lo que dice es, mientras sus casas tienen adornos de madera, mi casa está desierta. Por otro lado, Dios les dice, mediten bien sobre sus caminos. Trabajan mucho, pero atesoran poco. Mira el verso 6. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis, bebéis y no os embriagáis. Os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así que lo que podemos ver aquí es que hay un pueblo trabajador, es un pueblo trabajador, un pueblo que se esfuerza por hacer algo, siembran, trabajan, luchan por conseguir su comida, su bebida, sus vestidos, jornalean, pero no les es suficiente, no les alcanza. Aunque logran adornar sus casas, todavía no les es suficiente. Y aquí tiene que ver con la gente que se acerca a Dios. Esto tiene que ver con el pueblo de Dios. Es un trato con el pueblo de Dios. Porque a lo mejor mucha gente
le irá muy bien en sus negocios, pero no son el pueblo de Dios, están en otras cosas. Pero hay creyentes que trabajarían muy duro y no pasa nada. Entonces eso es lo que me muestra a mí aquí este pasaje respecto al pueblo de Dios, es que no es suficiente con que uno sea una persona trabajadora. Que lo único en la vida no es ser una persona trabajadora, luchadora, algo así. Porque puede alguien ser una persona muy esforzada, pero no rendirle su trabajo. O puede ser uno muy esforzado para hacer lo que tenga que hacer. Escribir, manejar, construir. Muy esforzado en lo que a uno le toque hacer, tocar música. Y que todo ese trabajo que uno hace no le es suficiente en lo que uno está haciendo. Y se necesita algo más. A lo mejor el pueblo estaba diciendo, apenas terminemos de adornar nuestras casas, apenas pase la cosecha, apenas terminemos de engordar las vacas, entonces nos ponemos al frente de la casa de Dios. Es que ahora tenemos mucho que hacer, porque somos gente muy trabajadora y el trabajo nos agobia. Pero espere que tengamos un tiempito y sacamos el tiempo para la obra de Dios. Pero lo que podemos inferir de este pasaje es que no toda la felicidad está en trabajar. Puede que alguien tenga muy buen trabajo, pero que no le esté rindiendo ese trabajo. Que ese trabajo no le esté dando los frutos que está buscando. Le entra el salario en trapo horadado, como dice ahí, trapo roto, en costal roto. Mire el Salmo 127, 1. Como digo, hermanos, aquí hablo para el pueblo de Dios. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, y el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores. Así dará a su amado el sueño. Lo que podemos decir de este precioso versículo es que si no es Dios quien está haciendo el trabajo, si no es Dios quien está bendiciendo nuestro trabajo, si no es Dios quien está diciendo lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, entonces es en vano que madruguemos mucho a trabajar, y es en vano que nos durmamos muy tarde, y es en vano que comamos mal porque vivimos trabajando. Dios da el sueño, más bien podría ser, Dios da el sueño a sus amados. En la última parte dice, así dará a su amado el sueño. Dios da el sueño a sus amados. Por esa razón el dormir es un don de Dios. Descanse lo que tenga que descansar. Si su trabajo es el trabajo que Dios quiere que usted haga, descanse lo que tenga que descansar. Que el descanso es una bendición de Dios. Así dará Dios a su amado el sueño. Y luego que descanse, vaya a trabajar y no tiene por qué venir a acostarse tarde. Si tu trabajo no está en la voluntad de Dios, es cosa inútil que te levantes antes de que aclare el día. Apenas te hubieras retirado de dormir. Si tu trabajo no está en la voluntad de Dios, es cosa inútil que te vayas a descansar tarde desvelando el sueño. Si tu trabajo no está en la voluntad de Dios, es cosa inútil que no comas bien a razón de tanto esfuerzo. Descansa el tiempo que sea necesario, alimentándote de la manera adecuada, que el descanso es una bendición de Dios para sus amados. Mire que el pueblo trabajador que se esfuerza puede pensar que de su esfuerzo y de su trabajo es que viene la bendición. Es que de allí viene el bien.
Y entonces no piensan que todas las bendiciones vienen es de Dios. La gente de alguna manera también adora a su trabajo, pero se olvidan de Dios, que es el que finalmente bendice la obra de nuestras manos. Mire nuevamente Ageo capítulo 2, versículo 15. Ageo capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, poned vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pusiesen piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que fuesen, venían al montón de 20 fanegas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros del lagar, iban a sacar 50 y había 20. Iban por 20 fanegas y había 10. Heríos con viento solano y con tizoncillo y con granizo a vosotros, y a toda obra de vuestras manos, como si no fuerais míos, dijo Jehová. Poned pues ahora vuestro corazón. Ponga esto en su corazón. Poned esto en vuestra mente. Nuevamente quiero, hermanos, entonces decirlo. Hay esto para aquellos que quieren buscar de Dios. Esto es para aquellos que quieren buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios. Puede que haya mucha gente que uno diga, hay gente exitosa en sus negocios que les va muy bien y no son cristianos, pero muchas veces son negocios de pecado, de vicios, de borracheras, negocios que Dios no acepta. Eso es otra historia. Con ese tipo de personas hay otra forma de pensar, según la Biblia, de ver el trato de Dios con ellos. Entonces el Señor dice, poned vuestro corazón, mediten sobre sus caminos. No es suficiente con la obra de sus manos, pues cuando van a dar una producción dan menos. Cuando van a dar una cantidad, a buscar una cantidad encuentran menos. Y Dios no está bendiciendo la obra de sus manos. Volvamos al 1:8 de Ageo. Subid al monte y traed madera y edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y honrarme con ella, dijo Jehová. Y aquí Dios habla al pueblo de esforzarse para construir la casa. Yo estoy seguro que Dios solo podría construir la casa, pero le dice al pueblo que obre, que la construya, que suba al monte, que traiga madera y edifique. Y aquí entonces otra aplicación, mis hermanos. Cada uno de nosotros es el templo de Dios. Cada uno de nosotros es el nuevo templo. Y como iglesia somos el templo de Dios. Vamos a leer unos versículos de las cartas a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Segunda carta a los Corintios 6, 14 dice: no os juntéis desigualmente en yugo con los que no creen, porque qué compañía tienen la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el que cree con el incrédulo, y qué avenencia el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y ahí lo habla como iglesia. Ustedes, la iglesia, son el templo de Dios. Ustedes como iglesia son el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Primera carta a los Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén.
Parece que ahí también lo está hablando como iglesia, pero también particularmente a cada uno. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora con vosotros. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y ahí sí le está hablando a cada uno en particular. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. O sea que como iglesia somos templo de Dios, pero cada uno en particular, su cuerpo es un templo de Dios. Es un templo del Espíritu Santo. Ahora es particular que todas las 3 veces que miramos están en preguntas, como si la gente no supiera eso. ¿No saben que son templo del Espíritu de Dios? ¿Ustedes no se han dado cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No entienden que si se juntan con los incrédulos ustedes son templo de Dios? ¿No entienden? Siempre está como en preguntas. Es decir, la gente en Corintio no lo entendía. ¿No? Como que no lo entendían. Por eso él se los está dando siempre es como en preguntas. ¿No han comprendido esta parte? Como si la gente no supiera que el cuerpo es el templo del Espíritu y que cuando nos reunimos como iglesia somos el templo de Dios. Amén, amén. Y aquí hay algo muy importante entonces. Debemos edificar ese templo. Así como él les dice a los israelitas, vayan y edifiquen el templo. Vaya, tomen madera y edifiquen el templo. Debemos edificar ese templo. Tanto en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, como en lo que tiene que ver con esta iglesia y con cuidar esta iglesia. Todo eso para que la voluntad de Dios esté en esa casa, en nuestro cuerpo y en esta iglesia. Vaya, edifique, tome madera y edifiquen, y ahí pongo mi voluntad. Ahí pongo mi voluntad en ese lugar. Edifique su cuerpo para mí, edifique su vida para mí, y ahí pongo mi voluntad. Edifiquen esta iglesia en mí, y ahí pongo mi voluntad. Edifiquen esta iglesia en mi palabra, y ahí pondré mi voluntad. Levanten esta obra y ahí pondré mi voluntad. La gente de Israel decía, no es tiempo todavía de edificar la casa a Jehová. No es tiempo todavía. Y así, en paralelo, la gente en el día de hoy dice, todavía no es tiempo de congregarme. No es tiempo todavía de buscar de Dios. Así en paralelo, la gente hoy día dice, todavía no es tiempo de rendir mi vida a Cristo. Todavía no es tiempo de rendir mi voluntad a Cristo para que Cristo haga su voluntad en mi vida. Vuelvo a pensar en el paralelo. Dios les dice, vayan y construyan esa casa y ahí pondré mi voluntad. Pero la gente decía, no es tiempo de edificar la casa. Y así hoy dicen, no es tiempo todavía de buscar a Dios. Entonces Dios no pone su voluntad en ellos. Amén. Entonces no están andando en la voluntad de Dios. Y la gente entonces dirá, no es tiempo, aunque lo dicen irracionalmente, no lo dicen abiertamente, irracionalmente, no es tiempo todavía de rendir mi voluntad a Cristo para que Cristo haga su voluntad en mi vida. Amén. No es tiempo todavía entonces. ¿Qué espera la gente? Hace años, tal vez unos 20 años, no sé, tal vez más o menos. Yo le decía a una mujer, ¿cuándo se va a bautizar? Y ella me decía, mi mamá dice que espere. Yo le decía, bueno, esperemos. Unos meses más tarde, 2, 3 meses después, ella seguía yendo a la iglesia, una joven. Y yo le decía, ¿ya usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? Sí, claro, yo creo en Cristo como mi Salvador personal. ¿Y cuándo se va a bautizar? Mi mamá dice que espere. Y entonces me decía, mi mamá dice que espere, que no haga las cosas a la ligera. Unos meses más tarde, veía que ella seguía asistiendo a la iglesia y ya usaba vestidos largos y eso, y cantaba y levantaba las manos y eso. Y yo le dije, bueno, en estos días tenemos bautismos, pronto tenemos bautismos, ¿te vas a bautizar? Y me dijo, mi mamá me dice que espere.
Pero sabe, pastor, yo le respondí a mi mamá, ¿qué más voy a esperar? ¿Qué más voy a esperar? Hay gente que espera tanto que no hace las cosas. Y yo le digo hoy, ¿qué más va a esperar? ¿O está usted como dicen los israelitas? Todavía no es tiempo. Cuando sea el tiempo lo haré. Pero Dios manda a sus profetas para que hablen a nuestros corazones y nos digan, el tiempo es hoy. ¿Qué más vas a esperar? Alguien dice, pero me da miedo, lo puedo hacer mal. Y si es peor, ¿qué tal que me duela? ¿Qué tal que sufra? ¿Qué más va a esperar? ¿Por qué? No interesa ese miedo que tenga, lo que interesa es que haga la voluntad de Dios. No interesa todas esas dudas que tenga, lo que importa aquí es que haga la voluntad de Dios. Es como los enamorados, ¿cierto? El muchacho que le va a hablar a la muchacha, no soy capaz de hablarle. Pero tiene que hablarle, vaya, háblele. No. Y si le digo mal, y si lo hago mal, y si me dice que no, háblele, tiene que ir a hacerlo. Y espera tanto que no lo hace. Y así hay gente, hermano, Dios diciéndole que hagan algo, que hagan algo, que hagan algo. Y yo esperando, y no hacen nada. Así muchas veces con Dios decimos, todavía no es el tiempo de acercarme a Dios. Todavía no es el tiempo para rendir mi voluntad a Dios. No quiero que me vean débil. No quiero que me vean llorar. No quiero parecer un tipo de iglesia. No quiero parecer una mujer de iglesia. No quiero parecer una chica de iglesia o un joven de iglesia. Quiero parecer un tipo del afterlife, una mujer del afterlife, pero no quiero parecer una persona de iglesia. Pero Dios envía sus profetas, como aquí envió a Ageo, que les decía, es el tiempo, ahora es el tiempo de edificar para Dios. Aquí no está en juego lo del momento adecuado, lo del instante adecuado. Aquí está en juego hacer la voluntad de Dios. Morir a nuestra propia voluntad, morir a nuestro propio orgullo, morir a nuestra propia sabiduría y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está en juego. Ay, no, y ahora voy a parecer una mujer de iglesia, y ahora voy a parecer un hombre de iglesia, y ahora voy a parecer una chica de iglesia, un joven de iglesia. Pues es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Ese es el tiempo. ¿Qué más va a esperar? ¿Qué más va a esperar? No, todavía no es el tiempo de construir la casa de Dios. Ay, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, hay veces es difícil, pero hay que hacerlo. En esas historias que estoy leyendo, en lo que estoy escribiendo, un pastor visita San José de Urama en 1923, agosto de 1923, aquí mismo en Antioquia. Fue a predicar allá a ese pueblito, porque lo invitaron ahí 2 o 3 viejitos. Y cuando llegó la profesora de la escuela, le hacía todas las indirectas posibles para que no predicara. Él fue a prestar la escuela, a ver si es que era muy, ¿cómo se dice? Muy atrevido también. A ver si le prestaban la escuela ahí para meter a los 2 o 3 que tenía. Y la profesora le dice, va de aquí, aquí no vienen evangélicos a predicar ni nada, fuera de aquí. Digo, pero la escuela es pública, yo podría, se va de aquí, aquí no viene ningún evangélico a predicar. Entonces él dice, me corrí un poquito allá, y los 2 o 3 que me seguían se fueron. Y nos hicimos debajo de un árbol. Y ahí empecé a predicarles a esa gente. Y dice el hermano, nos apartamos un poco, voy a leer cómo él lo puso. Nos apartamos un poco y bajo la sombra escueta de 2 árboles anuncié el evangelio a los que me oían, las buenas nuevas de salvación. Las pocas personas que concurrieron del llano estuvieron muy atentas. Había 3 mujeres que huían de los ojos de la maestra, pero que para el bien de sus almas se agazaparon bajo un espeso matorral donde ella no las viera, y allí escucharon todo el mensaje del Señor Jesucristo. 3 mujeres que escuchaban la palabra en un lugar que no las viera la profesora. Como sea, muriendo a su orgullo, pero escuchaban la palabra.
A lo mejor a nosotros, a alguno de nosotros, o a lo mejor hay alguno aquí todavía, que se tiene que ir como al escondido a escuchar la palabra de Dios. Pero escúchela. No se quede sin escucharla. Pero oiga lo que Dios le tiene que decir. No se quede sin oírlo. Porque es cada día muriendo a nuestro orgullo. Cada día muriendo a nuestra voluntad y entregándonos a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Amén. Cada día muero. Mire 1 Corintios 15:31. Cada día muero, lo protesto por vuestra gloria, la cual tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que él está diciendo ahí, me pasan cosas, una calamidad, otra calamidad. Cada día muero, al fin y al cabo creo en la resurrección. Cada día muero. Cada día tocará pelear con mi orgullo, pero cada día peleo. Creo en la resurrección. Y eso es muy parecido a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, los últimos versos. Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los días. Somos estimados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas vencemos y aún más por aquel que nos amó. Amén. Mire que él no está diciendo cada día vivo muy alegre, muy feliz, vivo rico y lleno de riqueza. No, él dice cada día muero, pero vencemos. Vencemos. Sí, viene un problema y otro problema y atacan mi orgullo y quieren destruirme y todo. Y está bien, cada día muero a ese orgullo, pero vencemos en todas esas cosas. Vencemos en todas esas cosas. Meditad bien sobre vuestros caminos. Buscáis y buscáis con insistencia, pero no encontráis. Es porque primero está tu casa que la casa de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es porque primero están tus sentimientos que lo que Dios quiere. Meditad bien sobre vuestros caminos, porque primero está tu razonamiento que los mandamientos de Dios. Hoy es el día de decir, antes que yo mismo está Dios. Antes que yo mismo están mis hermanos en la fe. Antes que yo mismo está lo que Dios quiere que yo haga. En verdad quiero hacer la voluntad de Dios sobre mi vida y sobre esta iglesia. En verdad quiero la voluntad de Dios sobre este templo que es mi cuerpo. No quiero que mi trabajo entre en costal horadado, en saco roto. Y la manera en que esta obra fructifique es muriendo cada día a mi voluntad y resucitando cada día a la voluntad de Dios. Yo le pregunto si usted ya recibió al Señor Jesucristo como Salvador personal. Ese es el primer paso. Si no lo ha hecho, tiene que ir a Cristo. No piense que otro día lo hará, porque hoy es el tiempo para hacerlo. Vamos a orar, hermano. Le damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por tu mensaje.